Bueno, buenas tardes, ya buenas noches a todos, ¿no? Quiero agradecer, ante todo, a las personas que me han hecho venir aquí, al Ateneo y a su presidente, cuya hospitalidad nos acoge a cuantos participamos en este curso, al profesor José Atienza, responsable de su organización, y, last but not least, como dicen los anglosajones, lo último pero no lo menos importante, a mi querido colega, paisano y amigo Antonio Dieguez, que fue quien materializó la invitación, invocando nuestra común pertenencia a una misma cofradía, la de los filósofos de Coín, que, como todo el mundo sabe, es un club de lo más selecto, pero con un número de socios comparable al de la Atenas de la antigua Grecia, ¿no? Ojo con los filósofos de Coín, ¿no? Gracias por tu presentación. Quería hacer solo una precisión sobre lo que has dicho. Yo me considero andaluz de nacimiento, vasco de nación, porque nación es una palabra que ahora se le da una importancia que no tiene. Nación es donde se nace o donde nace una estirpe, ¿no? Y desde Cicerón, nación se llama a eso, y supongo que lo que muchos nacionalistas reivindican es eso, ¿no? Que han nacido y su estirpe ha nacido en algún sitio, ¿no? Y entonces ellos se consideran o catalanes o vascos de nación, ¿no? Y eso no quiere decir más que eso, ¿no? Y luego, lo de que soy madrileño de adopción, la verdad es que yo no sé si Madrid me ha adoptado, ¿no? Pero lo que yo suelo decir, y es una frase de un español exiliado, Max Aub, en México, ¿no?, es que uno es de donde ha hecho el bachillerato, ¿no? Y yo, por suerte o por desgracia, lo hice en Madrid, ¿no? Y bueno, y en cuanto a mi patria de nacimiento, que es Coín, ¿no? Pues la verdad es que soy yo el que tengo que estar agradecidos a los amigos jóvenes de Coín, porque son ellos los que me han redescubierto mi pueblo, su paisanaje y su paisaje, que para mí ha sido una cosa muy importante desde pequeño también, ¿no? De modo que, gracias a vosotros. Bueno, y voy a tratar de empezar lo más pronto posible, porque no quiero que la cena se les quede fría, ¿no? El texto de esta charla lleva por título el de Ortega en Latinoamérica, el legado filosófico de José Gaos. Y quizás yo debiera comenzar haciendo alguna aclaración acerca del título. Lo voy a hacer brevemente en lo que sigue, contrastándolo con el de un excelente libro de un notable hispanista que he leído por consejo de un experto conocedor del pensamiento orteguiano aquí presente, mi buen amigo el profesor José Lasaga, ¿no?, quien acaso tenga algún reparo que oponer a mi titulación, o más exactamente al designio temático que parece dejarse entrever a través de ella, ¿no? El libro al que me refiero y que he elegido a efectos de contraste es el bien conocido de Zvi Medin, cuyo título reza, por su parte, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana. Es un libro excelente, pero mi enfoque del tema va a ser distinto y por eso lo quiero aclarar, ¿no? Aunque los títulos difieren, se podría uno preguntar si no se trata en ambos casos de uno y el mismo tema. Por mi parte no lo creo así y me dispongo a aducir algunas razones en pro de esa mi creencia, razones que por añadidura avalarían la preferencia por mi propia titulación frente a la de Medin, ¿no? Concisamente expuesta, antes de proseguir, se trataría de lo siguiente, ¿no? El libro de Medin tiene exclusivamente a Ortega por protagonista y encuadra ese protagonismo en el contexto de la cultura hispanoamericana en general. La presencia de Ortega, que visitó personalmente Argentina en 3 ocasiones, en 1916, en 1928 y en 1939, irradió desde allí su influjo a Chile, a Perú, en la costa atlántica a Uruguay, y poco a poco fue subiendo ese influjo hasta llegar a México y al resto de lo que el cubano José Martí llamaba Nuestra América. A la difusión de sus obras de esos años, las Meditaciones del Quijote, El Espectador, España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La rebelión de las masas, La deshumanización del arte, entre otros, ¿no?, a la difusión de esas obras se sumó la labor de divulgación que en esa América hizo Ortega de la cultura europea, desarrollándola a través de la Revista de Occidente y de la Biblioteca de Ideas del siglo XX, que abarcaría campos tales como las humanidades, el arte y la literatura o las ciencias sociales, además, claro, del pensamiento filosófico de la Europa del momento. Pero en el contexto más restringido de ese pensamiento filosófico, Medin no deja de advertir que la extraordinaria labor de introducción llevada a cabo por Ortega acabaría por convertirle en poco más que un epígono de las grandes figuras de la filosofía del siglo XX por él introducidas, como Husserl, Scheler o Heidegger, por citar solo unos cuantos nombres decisivos.
y cabría conjeturar que la huella de Ortega en esa América, que hoy gusta de denominarse América Latina, cabría conjeturar que esa huella, aun sin llegar del todo a borrarse, se habría desdibujado irremisiblemente de no contar con el concurso de sus discípulos allí exiliados tras nuestra guerra civil de 1936 a 1939, como vendría a ser señaladamente el caso de José Gaos. A diferencia de los dos exitosos viajes anteriores, Ortega había llegado a la Argentina en 1939, coincidiendo con el final de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ortega había llegado en las peores condiciones imaginables, con la salud maltrecha, había sufrido un año antes una grave operación en París, con serios problemas económicos, motivados, entre otras causas, por la crisis de sus relaciones con la editorial Espasa-Calpe, y viendo cómo el conflicto, la guerra incivil, como la llamó Unamuno, dividía a su familia y separaba a sus amigos. Dejando a un lado ahora a Gaos, pensemos en los dispares destinos que la posguerra depararía a un Manuel García Morente o a una María Zambrano. Y empeñado él, Ortega, por su parte, en representar algo así como una improbable tercera vía entre ambos bandos enfrentados, los unos y los otros, ambos con H, de que también hablaba Unamuno, tercera vía esa que, no obstante, tal vez sirviera con el tiempo de preludio de una problemática reconciliación de los españoles, pero que en la Argentina del momento no satisfacía ni a tirios ni a troyanos, así como tampoco a la izquierda ni la derecha del país anfitrión, que por igual trató de instrumentalizarle, todo lo cual le obligaría a acabar haciendo las maletas tras rendirse a la adversidad. La última estancia en Argentina representó para Ortega, según su expresa confesión, la etapa más dura de su vida, y olvidándose así de una América que daba la sensación de estarse olvidando de él, se decidiría a regresar a Europa y refugiarse en Portugal lo más cerca posible de su patria. Y a partir de aquí, la antorcha de Ortega el americano, como él mismo se autodenominó alguna que otra vez, la antorcha de Ortega pasaría en Latinoamérica a otras manos, como trataré de hacer ver a continuación. Pero antes de ocuparnos de lo que daba en llamar el legado de José Gaos, habría que decir algo acerca de nuestro exilio filosófico en la América de 1939, dentro del que se forja ese legado a lo largo de los 30 años que pasó allí Gaos, desde su llegada en 1939 a su muerte en 1969. Como más de una vez yo mismo he recordado, el exilio de intelectuales no es precisamente un fenómeno inédito en la historia de un país como el nuestro, y se puede decir incluso que surgió con el nacimiento mismo del Estado español, el primer Estado moderno de Europa y, por lo tanto, del mundo entero, según Gustavo Ortega de recordar, no sé con cuán justificada satisfacción, ¿no? Nacimiento, digo, que hubo de verse acompañado a finales del siglo XV por acontecimientos tan dispares, pero todos tan significativos, como nuestra particular solución final, o casi, del problema judío, nuestra no menos particular limpieza étnica de la población morisca y la ulterior conquista y colonización de América, por llamar a las cosas por su nombre, sin echar mano de eufemismos. Aunque, a la vista de la labor desarrollada en el Nuevo Mundo por personajes de la talla de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Toribio de Benavente o del juez y obispo Vasco de Quiroga, entre tantos y tantos de ese estilo, pues quizás no fuera eufemístico puntualizar que no todo se redujo, al fin y al cabo, a conquista y a colonización. Pero con el primero de esos acontecimientos, el de la expulsión de los judíos, se relaciona, en cualquier caso, aquel exilio precursor de los pensadores judíos de origen hispánico que, comenzando por Spinoza y agrupados en Ámsterdam todavía en el siglo XVII, constituía ya por entonces una lejana reminiscencia de lo acontecido hacía 2 siglos. Y sin llegar a la ruptura extrema representada por este último acontecimiento, ya en el siglo XVI había tenido que exiliarse hasta acabar muriendo en Brujas, Juan Luis Vives, en parte por su origen marrano o judeo converso y en parte por sus proclividades erasmistas que, agravadas por la sospecha de contaminación protestante luterana, provocarían asimismo el exilio de Juan de Valdés y en menor medida el de su hermano Alfonso, respectivamente muertos ambos en Nápoles y en Viena. La tradición proseguiría por descontado a lo largo del siglo XVIII, a no olvidar dentro de ella la ambigua significación de la expulsión de los jesuitas, de tanta repercusión no solo en la península, sino sobre todo en Iberoamérica, como en el caso de México, por ejemplo, ¿no? Allí la expulsión de los jesuitas no supuso algo tan positivo como lo podría haber supuesto a lo mejor en la península, ¿no? Y semejante tradición cobraría incluso una especial intensidad durante todo nuestro siglo XIX con los exilios de afrancesados y liberales de diverso cuño, las jornadas isabelinas y luego republicanas, pasando por la singular figura de José María Blanco White, que murió en Londres.
Pero ninguno de los múltiples y sucesivos exilios de nuestros intelectuales alcanzó, sin embargo, la masiva magnitud y el signo catastrófico del que tuvo lugar a consecuencia de la guerra civil de nuestro siglo XX, tras la que el número de intelectuales exiliados en Europa y en América, del sur, del centro o del norte, se aproxima a una decena de miles, incluyendo entre ellos escritores, artistas y científicos, así como legión de profesores de enseñanza primaria, media y superior. Solo en México, para limitarnos a lo que José Gaos llamaba su patria de destino, solo en México figuran en el censo de intelectuales exiliados 6 rectores de universidad, 38 catedráticos de ciencias exactas, físicas y biológicas, 55 de filosofía y letras e historia, 67 de derecho, 85 de medicina, farmacia y veterinaria, más cerca de 3 centenares de catedráticos de liceos, institutos normales y escuelas especiales, así como medio millar largo de maestros, por no hacer mención de incontables profesionales liberales como abogados, jueces y magistrados, médicos, economistas y ejecutivos de la banca y las finanzas, militares, ingenieros, técnicos y peritos, periodistas, etcétera, etcétera. Sobre el particular es obligado a consultar la obra colectiva en varios volúmenes, El exilio español de 1939, dirigida por José Luis Avellán, a quien se debe, en relación con los filósofos exiliados, el libro pionero Filosofía española en América, 1936-1966, se publicó en 1967, cuando el exilio ni siquiera podía todavía mencionarse en el título y que fue reeditado luego, o mejor dicho, rehecho de nueva planta, en 1998, como El exilio filosófico en América, Los trasterraos, de 1939. En filosofía, ese exilio supuso la desarticulación de las que luego se llamarían la Escuela de Madrid, en la que con Ortega a la cabeza se habían dado cita Manuel García Morente, Javier Zubiri y José Gaos, y la Escuela de Barcelona, capitaneada por Joaquín Xirau, y de la que emergerían en el exilio figuras tan destacadas como Eduardo Nicol o José Ferrater Mora, nombres estos a los que habría que añadir los de otros pensadores más difíciles de clasificar en uno u otro de ambos grupos, como vendría a ser el caso de Juan David García Vaca, Eugenio Imaz o la ya mencionada María Zambrano. El grueso de los filósofos exiliados se repartió, como se dijo, por América, especialmente la de nuestra lengua, y el más importante de sus contingentes, tanto en número como en calidad, se congregaría en México, donde se reunieron José Gaos, Joaquín Ramón Xirau, Eduardo Nicol, Eugenio Imaz, Adolfo Sánchez Vázquez, Jaume Serrahonte o José Manuel Gallego Rocafull, así como ocasionalmente también María Zambrano y Juan David García Vaca, entre otros, oficiando asimismo México como centro de gravedad para otros muchos exiliados en distintos países, como Fernando de los Ríos, José Medina Echavarría o Juan Roura Parella. Y es obligado repetir una vez más que todo eso fue posible gracias a la generosa política de puertas abiertas del entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas, y a la no menos generosa acogida de la comunidad intelectual de aquel país, con el que España tiene contraída desde entonces una deuda verdaderamente impagable. En cuanto a nuestros filósofos del exilio, y por no salir de México, su instalación en la otra orilla del exilio, del Atlántico, fue de hecho muy diversa, aunque siempre dolorosamente referida a España, es decir, a lo que Gaos daría en llamar su patria de origen. De hecho, los hubo que, como el vasco Eugenio Imaz, nunca lograron superar el trauma del exilio ni la nostalgia de esa patria de origen, concretada en su caso en Euskal Herria, lo que le llevó a suicidarse en 1951, una vez que se hubo convencido de que el regreso era imposible sin una serie de claudicaciones a las que no estaba dispuesto, como tampoco estaba dispuesto a prolongar indefinidamente su destierro. Otros más jóvenes, como Adolfo Sánchez Vázquez, aceptaron con estoicismo el desgarro del exilio y su condición de desterrados, sin perder nunca, ello no obstante, la esperanza del retorno. Pero para acabar reconociendo finalmente, con amarga ironía, que cuando ese retorno se hizo posible por fin, tras la desaparición del general Franco y de su dictadura, ese retorno se lo impedían no solo las raíces que había acabado echando en México, sino el hecho de que España era ya otro país distinto que el que él dejó, de modo que, sin dejar de sentirse exiliado allá, se sentiría no menos exiliado acá, es decir, condenado a un exilio sin fin, que es como él mismo resumiría su personal balance de ese exilio. Y para completar esta variada fenomenología del exilio, no faltó quien, como María Zambrano, exiliada primero en América, en México, Cuba o Puerto Rico, y luego en Europa, en Italia, Suiza o Francia, no faltó quien, como ella, embarcara a su pensamiento en una profunda meditación sobre el exilio como una categoría metafísica inherente a nuestra condición humana misma y a su precaria instalación en la temporalidad histórica,
meditación que constituye en sí misma uno de los más estilizados frutos filosóficos de la autorreflexión en torno a nuestro exilio. Compartiendo con todos ellos, como sin duda la comparte, muchas de esas vivencias del exilio, el caso de José Gaos, sin embargo, es muy distinto, comenzando sin duda por la circunstancia de que el traslado de su patria de origen a su patria de destino que veíamos antes, es decir, el traslado de la España que le expelía de sí al México que le habría de par en par sus puertas, ese traslado fue visto por Gaos no fue visto por Gaos como un exilio ni como un destierro, sino, para decirlo con sus propias palabras, como un trastierro que habría de permitirle arraigar allí, tanto vital como intelectualmente, dándole la oportunidad de realizar su vasta y fecunda obra, una obra que hoy supera con largueza la veintena de volúmenes, de la importancia y la extensión, algunos de ellos, de sus 3 ópera magna, a saber, los imponentes textos respectivamente titulados De la filosofía, del hombre e historia de nuestra idea del mundo. Para tenernos con exclusividad al primero de ellos y entrando a su través en el meollo del pensamiento gaussiano, ¿qué es lo que entendía Gauss por filosofía en su libro precisamente titulado De la filosofía? Bueno, la filosofía a la que ahora nos referimos no es la filosofía sin más, sino esa forma de filosofía a la que Gauss diera el nombre, tomándolo en préstamo de Dilthey, de filosofía de la filosofía. El filósofo clásico, o filósofo a secas, se limitaba a filosofar sobre el mundo de las cosas o sobre nuestras acciones dentro de dicho mundo, e incluso sobre lo que pudiera haber o dejar de haber allende el mundo, mientras que la filosofía de la filosofía se ocuparía más bien de indagar qué es lo que hacen los filósofos, así como por qué y cómo lo hacen, cuando filosofan sobre el mundo y la acción humana dentro de él, o sobre lo que haya o no haya fuera de dicho mundo. A primera vista, cabría dar en pensar que la filosofía de la filosofía constituyese una suerte de actividad recursiva, o más exactamente, una suerte de actividad de segundo orden o segundo nivel, que en definitiva recae sobre sí misma, lo que acaso autorizara a reducirla a una variante de ese género literario de la filosofía que usualmente se conoce como metafilosofía. La metafilosofía, como se sabe, es una disciplina de carácter eminentemente autocéntrico, es decir, centrada en torno a la propia filosofía, o como alguna vez se ha dicho con mayor exactitud y cierta mala idea, de carácter reconocidamente onfalocéntrico, es decir, destinada a permitir que los filósofos se regodeen en la contemplación de su propio ombligo, que es lo que onfalos quiere decir en griego. Entendida como un análisis metalingüístico del lenguaje de la filosofía y grandilocuentemente comparada con la metamatemática y otras ilustres disciplinas por el estilo, los llamados filósofos analíticos, y retomo lo que decía antes Antonio, ¿no?, han tomado frecuentemente a la metafilosofía como pretexto para aburrir a sus lectores con disquisiciones tan tediosas como esas películas cuyo argumento versa sobre cómo se hace la película, ¿no? Pero lo que parece estar bien claro es que Gauss nunca fue, ni recóndita ni inconfesadamente, nada que se asemeje a un filósofo analítico o un filósofo lingüístico. Y por más que su texto de la filosofía se abra con un tratado acerca de la expresión, los intérpretes de su obra están de acuerdo en que el lenguaje no era para Gauss algo susceptible de ser analizado o estudiado por sí mismo, sino que ese estudio del lenguaje, lo que él llamaba la fenomenología de la expresión, resultaba en el designio gaussiano inseparable del estudio de su relación, la relación de la expresión, con la realidad expresada por un lado y con el sujeto que la expresa por el otro. De tener pues que ver con un metá, con un más allá, el más allá comportado por la filosofía de la filosofía no sería el de la metafilosofía, sino el harto más clásico de la metafísica, si bien una metafísica entendida a la manera melancólicamente crepuscular como la entendía Gauss. En mi modesta opinión, por consiguiente, la filosofía de Gauss no es metafilosofía, ni parafilosofía, ni filofilosofía, ni cualquier otra aproximación a la filosofía que por exceso o por defecto marre el blanco, sino auténtica filosofía, pero no a secas, o en intención recta, diríamos, como cuando el filósofo clásico miraba en derredor tratando de dar razón de aquello que veía, de donde viene idea precisamente, es decir, de idein, el infinitivo aoristo de eido, que significa ver, mirar o conocer, no pues filosofía en intención recta, sino filosofía, por así decirlo, en intención oblicua, que superpone a ese intento de ver las cosas del filósofo clásico el intento moderno, quiero decir característico de la reflexión filosófica constituida con la modernidad, el intento moderno de dar razón no sólo de lo que el filósofo ve, sino también de la mirada misma del filósofo. Semejante alusión a la constitución de la filosofía con la modernidad no está traída por los pelos ni es ociosa, puesto que el intento de Gauss recuerda de algún modo,
No en vano él se autocalificaría como rekantiano. Recuerda, digo, al intento del trascendentalismo de Kant de dar razón del hecho de la ciencia o del hecho de la moral, preguntándose por sus respectivas condiciones de posibilidad. Es decir, preguntándose cómo es posible el factum de la ciencia, cómo es posible el factum de la moral, si bien en el caso de Gauss el hecho o el factum del que le interesaba dar razón no era la actividad del científico ni la del moralista, sino la del filósofo mismo. Y lo que aún sería más, el filósofo no era para Gauss una reencarnación del hombre con mayúsculas, en que venía en definitiva a consistir el sujeto trascendental de Kant, es decir, aquel sujeto que representaría, por así decirlo, lo común a todos los hombres, en tanto que sujetos del conocimiento científico o de la praxis moral, sino un espécimen de ese hombre con minúsculas, lo que Unamuno llamaba un hombre de carne y hueso, ese sujeto humano, demasiado humano, que resulta ser cada hombre, sin excluir naturalmente a cada filósofo, cuando se ve condenado a serlo en su irreductible individualidad. Y en este punto Gauss, que no llegó a calificarse a sí mismo de existencialista, sino a lo sumo de preexistencialista, por más que la segunda parte de su obra de la filosofía consistiera significativamente en un tratado acerca de la existencia, Gauss no vacilaría, en cambio, digo, en autocalificarse como renietzscheano. Pero con ello entramos en un terreno, este de la existencia, estrechamente correlacionado con un fenómeno al que llamativamente dedicó Gauss un total de 3 capítulos del libro que nos viene ocupando, a saber, el fenómeno de la negación. Si dejamos a un lado el relato bíblico que atribuye la caída de Lucifer en los infiernos a su negativa a acatar las órdenes de Dios, si dejamos a un lado ese relato, de la negación parece que no hubo rastro en nuestro universo hasta la aparición en su interior del ser humano. Y por eso, y dentro de la tradición fenomenológica en la que se movía Gauss, no faltó quien, como Max Scheler, atribuyera la singularidad del puesto del hombre en el cosmos, para decirlo con el título de su bien conocido opúsculo, a su capacidad, la capacidad que el hombre tiene de decir que no, por lo que Scheler entendía ni más ni menos que la capacidad de practicar la fenomenología, es decir, la capacidad de poner el mundo entre paréntesis, por recurso a la célebre Einklammerung husserliana, que al prescindir de la existencia de los fenómenos estudiados, podía pasar entonces a concentrarse en el estudio de su esencia, por lo menos en esa primera fenomenología que pivotaba sobre lo que llamaba la tradición fenomenológica la intuición de esencias, la Wesensschau, ¿no? Y como siempre que se habla de este asunto, no me resisto a referir una vez más la observación que, según cuentan, le hizo Georgi Lukács un día a Max Scheler a propósito de las virtualidades del método fenomenológico. Scheler le ponderaba a su interlocutor las excelencias de ese método que, al poner, decía, la existencia entre paréntesis, se hallaba incluso en situación de proceder a describir lo inexistente. Por ejemplo, hacer fenomenología del diablo, proponía Scheler, es decir, describir de esa manera la esencia de lo diabólico, a lo que Lukács le respondía cazurramente: sí, todo eso está muy bien, pero lo malo es que después quita usted los paréntesis y tenemos al diablo suelto por las calles, ¿no? Bien, para Gauss la existencia no podía ser el resultado de semejante truco de prestidigitación, puesto que existir es simplemente estar ahí, pero de que algo existe tendríamos noticia entonces si dicho algo se nos hiciera presente de algún modo, es decir, si ese algo no envolviera para nosotros alguna suerte de presencia, no sabríamos de su existencia. Ahora bien, cuanto nos aparece como presente, puede también dejar de estarlo, dejar de estar presente, puede desaparecer, lo que lleva a Gauss a afirmar que la existencia en su integridad se capta apareciendo o desapareciendo a cada instante, o con otras palabras, que la existencia es también una especie de paréntesis, un paréntesis, por así decirlo, entre dos inexistencias, o como también diría Gauss, con resonancias de nuevo diltayanas, existir es rehacerse a cada instante, es decir, reexistencia, o incluso, haciendo un juego de palabras, resistencia a la inexistencia. La tarea de la filosofía, veíamos antes, consistía en dar razón, logon didonai, que hubiera dicho Aristóteles y Sócrates antes que él, y por lo pronto en dar razón del hecho, a decir verdad, no poco inquietante, de que lo existente puede en todo momento concebirse como inexistente, lo que para Gauss equivaldría a dar razón de la existencia a partir de la inexistencia, induciéndole ello a conceder la prioridad de lo que podríamos llamar la meontología, la ontología, digamos, negativa, sobre cualquier ontología positivamente concebida. Pero la función de la negación no acaba ahí, porque para dar razón de la filosofía, que era, como recordamos, el cometido de la filosofía, no bastaría ya con la razón teórica, y esto conduce a Gauss
a sostener una versión sui generis del primado de la razón práctica kantiano, según el cual la opción fundamental por la existencia o la inexistencia, así como otras antinomias de la razón pura, como la que clásicamente contrapone realismo e idealismo, la opción fundamental en estos casos descansa en decisiones que no dependen ya tanto de las concepciones del filósofo, es decir, del individuo que filosofa, cuanto de sus mociones o emociones, remitiendo a motivos personales de orden práctico, últimamente fundados en el amor y en el odio, todo lo cual, a fin de cuentas, acabará emplazando a la cuestión en el terreno del querer o la voluntad, más que en el del saber o el del conocimiento. Algo que acaso permitiera a Gauss, con su interpretación pragmática, no pragmatista, pero sí pragmática del asunto, pues le permitiría a lo mejor hacer frente con mayor éxito, con algún mayor éxito que Ortega, a algunas de las objeciones que ayer le formulaba nuestro compañero Domingo Blanco. Y es que, como escribiera Fichte, a quien invoca Gauss expresamente, qué clase de filosofía se elija depende de la clase de persona que se es, puesto que un sistema filosófico, dice Fichte, no es como un ajuar muerto que se puede dejar o tomar según nos plazca, sino que estará siempre animado por el alma del hombre que lo habita o que lo tiene. Hasta aquí la cita de Fichte. Y de ahí que el propio Gauss, tras concebir su propia filosofía como una pieza autobiográfica, concluya su obra de la filosofía con estas palabras de autocrítica del curso universitario que vertebra el libro. Dicen así: consecuentemente, conmigo mismo, no puedo proponer este curso a ustedes ni a nadie como válido para ustedes ni para nadie, sino solo considerarlo como una exposición de mi perspectiva que no puede ser compartida por nadie más que en la proporción en que sea idéntico conmigo mismo. Por lo tanto, no espero el asentimiento de ustedes, sino justamente su disentimiento. Así que no se empeñen ustedes en asentir a mi filosofía, puesto que ni queriendo asentir a ella pueden hacer ni harán de hecho, salvo si les divierte verbalmente, más que disentir de ella. Con que, ¿qué otra cosa van a hacer ustedes, mis buenos amigos o enemigos? Y por eso no hay diálogo filosófico. A fondo, filosóficamente a fondo, no puede haber más que monólogo en soledad. Y no es mi culpa que esto reduzca al absurdo los congresos de filosofía y la misma enseñanza de la filosofía. Hasta aquí la cita. Ante pasajes como este, quizás no deje de haber críticos del pensamiento de Gauss dispuestos a tacharlo de no ser más que una radicalización, y hasta si se quiere una reducción al absurdo, del perspectivismo orteguiano, cuyas supuestas consecuencias subjetivistas y relativistas serían llevadas al extremo de un individualismo radical y cuasi solipsista, negador, por lo tanto, de toda posibilidad de intercomunicación filosófica. Y no ha faltado tampoco quien tache de nihilista su atribución a la filosofía de una suerte de soberbia satánica, como en efecto parece que pensaba Gauss, por ejemplo, en sus confesiones profesionales y en otros lugares de su obra. Gauss pensaba que era satánica la soberbia de los filósofos, y tanto más satánica cuanto más grandes eran estos, o por lo menos cuanto más grandes creían serlo, y terminar por identificarse con Dionisos o el Anticristo. Por no recordar su todavía más cruel descripción, vuelvo a citarle, de Hegel, huyendo de Jena ante la llegada de Napoleón, sin oficio ni beneficio, pero también, no obstante, convencido de que bajo su gastado sombrero de copa, maltrecho por el traqueteo de la diligencia, se estaba consumando, como quien no quiere la cosa, la identificación consigo mismo del espíritu absoluto. Bien, ¿qué habríamos de decir ante estos cargos y reproches que se han dirigido contra Gauss, todos los cuales vendrían a compendiarse en la acusación de incurrir en un radical e insuperable escepticismo filosófico? ¿Qué habríamos de decir ante estos cargos y reproches dirigidos contra su pensamiento? Bueno, como ha escrito uno de sus más distinguidos discípulos mexicanos y editor de sus obras completas, el profesor Fernando Salmerón, la mejor defensa que quepa hacer de Gauss en este punto consistiría en ahondar en esa suerte de autocontradicción performativa constituida por su afirmación de la imposibilidad de enseñar filosofía, una afirmación efectivamente desmentida, o más exactamente contradicha, por la formidable labor docente desarrollada por Gauss a todo lo largo de su vida, desde sus inicios en España, para lo que contamos, entre otros muchos, con el valiosísimo testimonio viviente del padre Manuel Mindán Manero, antiguo alumno suyo y luego adjunto en la Universidad de Zaragoza, cuando dejó la facultad Gauss para pasar a Madrid, y decano hoy en día de los filósofos españoles a sus 103 años de edad, ¿no? Desde sus inicios, digo, a su incansable actividad latinoamericana, testimoniada por legión de discípulos que no vacilan en considerar a Gauss, al decir de uno de ellos, como el gran educador de la práctica filosófica en nuestra lengua al otro lado del Atlántico.
Prosigamos entonces nuestra indagación por esa vía, que probablemente sea la más prometedora a la hora de calibrar en qué consista eso que hemos dado en llamar el legado filosófico de Gauss. En el seno de la filosofía latinoamericana viene desarrollándose desde hace ya bastantes años una polémica, en ocasiones virulenta, entre aquellos filósofos que se declaran universalistas y cultivan una filosofía, digamos, académica, y aquellos otros que cultivan una filosofía, digamos, más mundana y se declaran particularistas o propia o reduplicativamente americanistas o latinoamericanistas. Y como agudamente ha señalado uno de los más autorizados tratadistas de la cuestión, el filósofo uruguayo-venezolano Javier Sasso, en su libro póstumo La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, la fuente común de ambas tendencias contrapuestas, la universalista y la latinoamericanista, resulta no ser otra que la obra de Gauss, inspirada desde el trasfondo por Ortega, a quien supo ser fiel críticamente, de acuerdo con la máxima nietzscheana que proclama que mal honra a su maestro quien no pasa de ser su discípulo. Todo parte así pues de la obra de Gauss en su trastierro latinoamericano, en la que se dan cita por igual el universalismo y el particularismo. Detengámonos por un momento en este doble aspecto de su pensamiento, con la vista en todo momento puesta en lo que hemos dado en llamar su trasfondo orteguiano. Por un lado, en efecto, Gauss representa, en un grado eminente, esa filosofía académica y profesional comúnmente asociada al universalismo filosófico, un universalismo que trasciende cualquier parroquialismo o cualquier tentación de recluir a la filosofía en los estrechos límites espaciotemporales impuestos a su cultivo por fronteras geográficas o por tradiciones históricas determinadas. Sería, por ejemplo, el Gauss que habría contribuido, con Ortega y su empresa de la Revista de Occidente, a la tarea de dar a conocer en nuestro idioma las primicias del pensamiento fenomenológico, cuando la fenomenología constituía, allá por los años 20 y 30 del pasado siglo, algo así como la nueva ola de la filosofía europea y, en última instancia, mundial. El caso, por ejemplo, del Gauss, traductor primero de Husserl, y más tarde ya en México de Heidegger, un Husserl, desde sus primerizas investigaciones lógicas en adelante, o un Heidegger, el Heidegger de Ser y Tiempo, traducidos al castellano antes que a cualquier otra lengua culta filosófica. Un Gauss que fue también, desde esa su instalación en México, uno de los más decisivos impulsores y forjadores, junto con el filósofo hispano-argentino Francisco Romero, de lo que se llamó el proyecto de normalización de la filosofía latinoamericana, es decir, el proyecto de elevar la producción filosófica de las universidades de Latinoamérica a la altura de la mejor filosofía universitaria de la época, y al Gauss, en fin, entre cuyos discípulos se cuentan filósofos, entre ellos algunos que ya hemos mencionado, de la relevancia y la significación, tanto en México como fuera de México, de Fernando Salmerón, de Alejandro Rossi o de Luis Villoro, con quien en breve volveremos a encontrarnos. Pero ese Gauss del proyecto normalizador, entrevisto en ocasiones como un peligro para la autoctonía del pensamiento vernáculo, es también, de otro lado, el Gauss, no menos orteguiano, del particularismo filosófico o circunstancialismo, entendiendo por tal la aplicación a la circunstancia latinoamericana de la sentencia de Ortega, según la cual yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ese es el Gauss maestro de otra nutrida serie de discípulos, que comprende desde los mexicanos Leopoldo Cea, Vera Yamuni o Edmundo O'Gorman de la primera hora, a los peruanos Augusto Salazar Bondi o Francisco Miró Quesada, bien familiarizados estos últimos, por otra parte, con otras corrientes filosóficas como el marxismo crítico o la filosofía analítica, todos los cuales secundarían en una medida u otra la iniciativa gaussiana de poner en marcha un programa de investigación de la historia de las ideas latinoamericanas. Y ese es el Gauss también que, en su libro Pensamiento en lengua española, invita a una reconstrucción de las tradiciones filosóficas hispánicas, el caso, por ejemplo, de las españolas, incluidos el pensamiento hispano-árabe o hispano-judío, y dentro de ellas, claro está, las latinoamericanas y, en su caso, las mexicanas, desde el indigenismo prehispánico al pensamiento novohispano, el del México colonial, bautizado como la Nueva España, y el posterior, en fin, a la dominación española, ámbitos estos en los que Gauss tendría ocasión de poner en práctica su peculiar manera de aplicar lo que entendía por la metodología de la razón vital y o histórica de Ortega. Ahora bien, hay, como algunas veces se ha pensado, una contradicción entre ambos Gauss, el universalista y el americanista o latinoamericanista. Yo personalmente no lo creo, y no lo creo porque, en efecto, el circunstancialismo orteguiano no entraña, o por lo menos no lo hace necesariamente, una opción por el particularismo frente al universalismo, ni mucho menos el abandono a alguna suerte de relativismo, sea de corte sociologista o de corte historicista. El así llamado circunstancialismo no es, como ya sabemos,
más que otro nombre para eso que Ortega llamó perspectivismo, pero dejando bien sentado que así como la realidad tan solo es abordable desde alguna perspectiva, ninguna perspectiva agota ni acapara eso que sea en sí la realidad, cuya totalidad habría de exigir más o menos lainicianamente la integración y la conjugación de todas las perspectivas posibles. Y es el momento de decir que semejante circunstancialismo o perspectivismo, orteguiano o gaussiano, no está solo en la escena filosófica internacional de nuestros días, ni siquiera en la escena más actual, la de hoy mismo, donde no sería difícil rastrear su parentesco con el contextualismo, por ejemplo, de un Richard Rorty, que a su vez se haya emparentado con la idea wittgensteiniana de los diversos juegos de lenguaje, entendidos como otras tantas formas de vida, o con el comunitarismo de un Charles Taylor, conectado a su vez con la sugerencia hermenéutica de una pluralidad de mundos de la vida, distintos entre sí, pero no por ello, como tampoco los contextos wittgensteinianos ni rortianos, no por ello mutuamente inconmensurables o incompatibles, sino sencillamente composibles, para volverlo a decir con el Leibniz de Ortega, composibles dentro de una visión total del universo, caracterizada o protagonizada por una tolerante mirada multiperspectivista. La idea de que en el universo concurran una diversidad de circunstancias o de perspectivas, de contextos o de comunidades y, en definitiva, de culturas, es decir, la idea de que dicho universo sea en rigor multiverso, o si se quiere decir así, un universo multicultural, un universo donde, como lo quería Gauss, habría lugar para una cultura hispánica sustentada en la lengua común de quienes la habitan, es decir, de quienes viven en ella. Esa idea, digo, de un universo multicultural, para nada atenta, desde luego, contra el universalismo, sino más bien entraña, me parece, una justificada opción por lo que cabría llamar ahora un universalismo concreto, o por complejización, frente a un universalismo abstracto o por vaciamiento. Y a semejante universalismo concreto he propuesto más de una vez darle el nombre, que Gauss no rechazaría, como tampoco creo que lo hiciera Ortega, de cosmopolitismo. Cuando a Diógenes de Sinope, el filósofo antiguo, también llamado el cínico, le preguntaron una vez que de dónde era, respondió, como es bien sabido, que era cosmopolites, es decir, que era ciudadano del mundo entero. Pero eso sí, lo dijo en griego, porque en alguna lengua tuvo que aprender a hablar y a instalarse en ese mundo, donde, como diría Unamuno, la lengua es nuestra patria, puesto que vivimos en ella, lo que quiere decir también que nos es dado vivir en tantas patrias, cuantas lenguas seamos capaces de hacer nuestras. Echando mano a este respecto de la espléndida metáfora que da título a un libro del pensador latinoamericano Miguel Justi, no habría un cosmopolitismo sin alas, las alas que nos permitan sobrevolar y trascender nuestro confinamiento en una cultura y en una lengua dadas, pero tampoco habría un cosmopolitismo sin raíces, las raíces que nos permitan anidar en una lengua y una cultura, sin las cuales ni siquiera nos sería dado levantar el vuelo. Y como Gauss supo ver bien, la contrapartida de semejante cosmopolitismo tendría que ser un individualismo que permita a los individuos una instalación crítica en la patria por ellos elegida. El patriotismo crítico e incluso disidente de nuestros heterodoxos, de nuestros ilustrados, de nuestros exiliados o nuestros trasterrados, forzados, como diría Gauss, a abrazar una nueva empatriación, el patriotismo que subyace, junto con el individualismo, en la apología gaussiana del disentimiento que veíamos antes, un disentimiento que, como la caridad bien entendida, ha de empezar por uno mismo, convirtiendo a la crítica en autocrítica, lo que llevaría a Gauss a escribir, rizando el rizo de su tesis, nada menos que lo siguiente: la momentaneidad de lo existente, escribe, no solo hace de ello algo distinto según cada sujeto o individuo, sino también algo distinto para un mismo sujeto o individuo según cada momento, que es, en fin, lo que determina no solo que cada filósofo tenga su filosofía, sino que vaya haciendo ésta a lo largo de su vida, o mejor dicho, que a lo largo de su vida tenga diversas filosofías, de donde se desprendería que el filósofo, que por su condición está llamado a disentir críticamente de sus colegas, se vea no menos obligado, y en no menor medida, a disentir autocríticamente de sí mismo en el consecuente ejercicio filosófico de la razón narrativa que le constituye como tal. Pero con todo ello nos estamos internando en el corazón mismo del pensamiento gaussiano, que probablemente haya que buscarlo en la teoría de la razón y de sus patrias, y al que nos aproximaremos ahora de la mano del antes mencionado Luis Villoro, que ha sido desde siempre un filósofo con voz propia, acaso la más importante en la actualidad de toda Latinoamérica, pero cuyos planteamientos se enlazan desde esa actualidad con los de su maestro. La cuestión a abordar sería ahora, en la línea de cuanto llevamos visto hasta el presente, la de la particularidad y o universalidad de la razón, o si lo preferimos formular así, la envuelta en la pregunta acerca de si la razón tiene patria, o más bien sería apátrida
afuer de universal. Villoro, que en sus libros más estrictamente filosóficos, como Creer, Saber y Conocer, o El poder y el valor, que respectivamente recogen su teoría del conocimiento y su teoría de la acción moral y política, Villoro, que en esos libros solo trata estos temas, y es que los trata de manera indirecta, sí que les ha venido prestando, en cambio, una sostenida atención a todo lo largo de su extensa obra. Así lo hizo en su día el primer Villoro, el Villoro historiador de las ideas, en libros tales como Los grandes momentos del indigenismo en México o El proceso ideológico de la revolución de la independencia, y así lo sigue haciendo el último Villoro, el Villoro teórico de la identidad múltiple y del pluriculturalismo, en su también último libro hasta la fecha, Estado plural, pluralidad de culturas. Pero aquí voy a ocuparme solamente del punto de vista expuesto en su conferencia inaugural del primer Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado en su día, en 1998, en Cáceres y Madrid, conferencia que Villoro titulaba «¿Es posible una comunidad filosófica iberoamericana?», y que sería ulteriormente recogida en el número extraordinario que dedicara el año 2000 a ese congreso la revista Isegoría. Lo que Villoro se pregunta en ese texto es cómo habría de ser posible que la comunidad allí mencionada supere el cerco de exclusión que a los iberoamericanos nos aísla tanto hacia afuera como hacia adentro, determinando, por un lado, nuestra falta de reconocimiento a nivel internacional, pero también, por otro lado, nuestra mutua incomunicación, que es lo que para colmo nos impide reconocernos a nosotros mismos. Sin duda, esa pregunta desborda con mucho el marco restringido de una comunidad filosófica. Se podría extender a la comunidad iberoamericana en sentido social y política en general, ¿no? Pero nos vamos a tener al planteamiento de Villoro y hablamos de la comunidad filosófica iberoamericana. Ciñéndonos entonces, como él lo hace en su texto, la respuesta o la tesis de Villoro es que una tal comunidad sería posible si y sólo si el filósofo iberoamericano es capaz de rehuir por igual el riesgo del ensimismamiento y el riesgo de la alteración. Respuesta o tesis esta, cuyo solo enunciado ya trasluce la raíz orteguiana y por derivación gaussiana del tratamiento que Villoro le dispensa. El filósofo alterado sería aquel cuyo pensamiento gira exclusivamente en torno a un centro extraño a su propia circunstancia cultural, como tal vez lo sean, con más frecuencia de lo deseable, algunas de las grandes metrópolis filosóficas del mundo, Oxford, Cambridge, Massachusetts, París, Berlín o Frankfurt, respecto de las cuales actuaríamos en ocasiones como indígenas sumisos y dispuestos a dejarnos colonizar. El filósofo ensimismado sería, en cambio, aquel que confina su actividad pensante dentro del exclusivo marco de la circunstancia cultural que le es propia, llegando así a incurrir en una suerte de narcisismo etnocéntrico que siempre lo será de las pequeñas diferencias que a veces pueden resultar ínfimas, es decir, no solo nacionales, sino incluso de escuela, cuando no acaso departamentales. Y solo si se salvan ambos escollos, el del ensimismamiento y el de la alteración, escollos que Villoro interpreta como Escila y Caribdis de la travesía a emprender por la comunidad filosófica iberoamericana y que yo mismo he comparado alguna vez con el doble peligro del nacionalismo paleto y del cosmopaletismo, a no confundir ni con un respetable circunstancialismo y un no menos respetable cosmopolitismo. Una cosa es el nacionalismo filosófico, que siempre es paleto, otra cosa es el cosmopolitismo, que no suele serlo, pero que a veces puede incurrir también en cosmopaletismo, ¿no? Pues bien, solo si se sortean esos escollos, cabría entonces confiar en hacer nuestra lo que Villoro llama una comunidad filosófica auténtica. Una comunidad filosófica auténtica sería, para expresarlo en dos palabras, una comunidad dispuesta a reconocerse en un repertorio de cuestiones filosóficas compartidas que interesarían en principio a cualquier sujeto racional, lo que las torna potencialmente universales, pero cuya selección obedecerá a las necesidades y los deseos colectivos de esos sujetos, en tanto ahora que insertos en una determinada circunstancia sociohistórica, lo que de algún modo convierte esas cuestiones en circunstanciales, es decir, en particulares. Como antes insinuábamos, para el lector español no es fácil resistirse a leer la consigna ni ensimismamiento ni alteración de Villoro como una reformulación en negativo del conocido título de Ortega, Ensimismamiento y alteración, donde, tras la aparente conjunción de sus dos miembros, se disfraza en rigor una disyunción excluyente entre uno y otro, puesto que por más que la pareja de conceptos orteguianos recoja dos dimensiones o momentos igualmente insoslayables de la vida y la condición humanas, tanto el ensimismamiento como la alteración nos constituyen por igual. Sin embargo, lo que subsiste entre ambos no es una yuxtaposición, sino una franca contraposición, como se desprende del hecho de que no nos se ha dado ensimismarnos y alterarnos simultáneamente o bajo el mismo respecto. Y no sería imposible rastrear
en esta última contraposición, y al margen ya de las intenciones de Ortega e incluso de su explícita conciencia, la huella de remotos y sin duda impensados antecedentes que daría en pie quizás a emparentar la noción de alteración con la noción marxiana de Entfremdung, de alienación, y mejor aún con la noción hegeliana de Entäuserung o enajenación, alienación, alteración, parece que son palabras de la misma familia, ¿no? Y en el caso de la enajenación, de la Entäuserung de Hegel, añadiría a la noción de alienación o extrañamiento la de exteriorización, como en el caso del proceso a través del cual la idea o el ser en sí se exteriorizan para Hegel en el fuera de sí, en el mundo de la otredad, con el fin de cobrar de esa manera conciencia de sí y transformarse en idea o en ser para sí. Y bien miradas las cosas, ese sería el verdadero tertium quid entre el en sí del ensimismamiento y el fuera de sí de la alteración. Lejos de encerrarse en sí misma, se diría, una comunidad filosófica como la iberoamericana ha de abrirse al mundo exterior y situarse en la perspectiva cosmopolita de esa filosofía que, según Kant, habría de interesarse por los fines esenciales de la razón humana y concernir por ello a toda la humanidad, pero para poder cobrar de esa manera conciencia más exacta de su problemática identidad y autodeterminarse en la consecución de sus objetivos, o, si se nos autorizara la expresión, para sí mismarse. Con lo cual, la consigna originaria de Villoro vendría a rezar ahora sí, ni ensimismamiento ni alteración, sino parasimismamiento. Si del en sí deriva ensimismamiento, del para sí bien puede derivar parasimismamiento o conciencia de sí y la actuación subsiguiente, ¿no? Y así entendida la respuesta de Villoro, también nos daría la ocasión de contestar con ella a nuestro interrogante originario. De la filosofía, como de la razón misma, se ha podido decir alguna vez que no tiene patria, lo que enunciaría una gran verdad si nos atuviésemos a la imposibilidad de que ninguna comunidad filosófica exprima exhaustivamente todas las potencialidades de la filosofía, potencialidades que se resumen lisa y llanamente en la inagotable capacidad que tienen los seres humanos para hacerse preguntas. Pero cuando nos encontramos con preguntas que podrían en principio interesar a todo ser humano, como pongamos por caso las preguntas de dónde venimos, qué somos o a dónde vamos, ni tan siquiera hay que esperar que las respuestas hayan de ser las mismas independientemente de la cultura y de la época, es decir, de las circunstancias sociohistóricas de quienes se aventuran a responderlas. Y precisamente por ello no cabe sostener, como lo quería Heidegger, que la filosofía haya nacido solo en Grecia o renacido solo en Alemania, sino que habría más bien que conceder que la filosofía puede tener y tiene sin duda muchas patrias, así como múltiples nacimientos y renacimientos. Y quién sabe si con el despertar de una comunidad como la iberoamericana no estaremos, sin ir más lejos, asistiendo a uno de esos nacimientos o renacimientos. Y si me preguntaran, desde luego, cómo ha sido posible que en nuestra cultura y en nuestra lengua hayamos llegado a cobrar conciencia de un acontecimiento semejante, por mi parte tendría que responder que eso ha sido posible solo gracias al concurso de nuestro exilio filosófico en América, cuya extraordinaria labor ha permitido, tras largos años de mutua incomunicación, que los filósofos de ambas orillas del Atlántico estemos hoy en situación de reconocernos mutuamente como miembros de una misma comunidad, la comunidad filosófica iberoamericana de que hablaba Villoro, siguiendo a Gauss. Pero esto nos obliga, antes de concluir, ¿cómo andamos de tiempo, Antonio? ¿Cuento con un cuarto de hora? Sí, ¿no? Esto nos obligaría a retrotraernos por un momento a la España que aquellos exiliados dejaron tras de sí al marchar a América, sumida en el somnoliento silencio del letargo, al llevarse consigo, como dijo uno de ellos, la palabra, es decir, el logos, que es también la razón, o por lo menos esa mitad de la misma que hoy tendríamos que esforzarnos en recuperar y en reintegrar a nuestro patrimonio. Para centrarnos exclusivamente en el caso de Gauss, de su importante obra, por ejemplo, tardó mucho en saberse en la larguísima posguerra sufrida por nuestro país, y aún hoy es dudoso que sepamos gran cosa acerca de ella. Aparte del libro ya citado al comienzo de Abellán, y asimismo de algún otro más reciente, verdaderamente estimable, como la monumental Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, publicada el año pasado en la Universidad de Deusto por Carlos de Orlegui, aparte de ambos libros, en los que Gauss está por descontado muy presente, contamos con un número monográfico de la revista Anthropos, dedicada a la vida y a la obra de Gauss. Contamos también con una breve pero inteligente antología de esta obra, editada en España por su discípulo venezolano-mexicano Alejandro Rossi, bajo el título de La filosofía de la filosofía.
Contamos con la reedición por parte de Teresa Rodríguez de Lecea de un bello texto, pero un texto menor de Gauss, titulado Dos exclusivas del hombre, la mano y el tiempo. Y finalmente contamos con la colección de ensayos en torno a José Gauss, compilada recientemente entre nosotros por la misma Teresa Rodríguez de Lecea, y que yo sepa poco más, todo lo cual es demasiado poco, especialmente si se lo compara con los miles de páginas de Gauss editadas en México y en otros países latinoamericanos de las que apenas se tiene noticia en España. Una mutilación esta de nuestra cultura, extensiva al resto de la obra de nuestros exiliados, que naturalmente adeudamos al régimen franquista, puesto que lo que hubo de prolongar interminablemente dicho exilio hasta convertirlo sin más en permanente para tantos y tantos de sus integrantes, fue por supuesto la índole dictatorial de dicho régimen, que lejos de propiciar la reconciliación entre los españoles, haría por el contrario de su división la razón misma de su subsistencia. En cuanto a la España dejada atrás por nuestros exiliados, la guerra civil había dado ya el cerrojazo al llamado medio siglo de plata de la cultura española, representado por las sucesivas generaciones del 98, del 14 y del 27, en los ámbitos de la literatura o del arte y también en los ámbitos de la ciencia, tanto la narrativa, el teatro, la poesía, las artes plásticas o la música, como las matemáticas, las ciencias naturales o las ciencias humanas y sociales habían florecido en esa época. Y en filosofía concretamente, y por decirlo de modo muy sumario, el nivel alcanzado hasta esas fechas, que había permitido la equiparación de nuestras facultades de filosofía y de Madrid y Barcelona con las mejores facultades europeas, la filosofía en España, como digo, experimentó tras la guerra un retroceso de varios siglos, sumiéndonos de hoz y coz en la más tenebrosa premodernidad. Exceptuando cuantos casos sea de justicia exceptuar, casos que ciertamente no faltaron, pero tampoco se puede decir que menudearan, exceptuando tales casos, esa filosofía premoderna se convertiría en filosofía oficial, instalándose hegemónicamente en nuestras facultades universitarias de la posguerra bajo la pomposa autodenominación de neoescolástica. Pero si no fuera por el escarnio que supondría para los clásicos de la gran escolástica española con mayúsculas, pensemos, por ejemplo, en figuras como las de Francisco Suárez o Francisco de Vitoria en los siglos XVI y XVII, si no fuera por el escarnio que supondría para esos colosos de la escolástica pretérita, los autotitulados neoescolásticos más bien hubieran merecido el calificativo de paleoescolásticos, ¿no? o escolásticos trogloditas, ¿no? Como es harto sabido, el lema de la modernidad ilustrada no era otro en filosofía que el kantiano sapere aude, atrévete a saber, o como Kant habría de traducirlo, atrévete a pensar por cuenta propia, es decir, atrévete a hacer uso de tu propia razón, tanto en el orden de una razón teórica liberada de dogmas en lo tocante a nuestro conocimiento del mundo de los hechos, cuanto en el orden de una razón práctica basada en la autonomía de nuestra acción moral frente a los dictados de la autoridad, sea la terrena o la supuestamente inspirada por la divinidad. Por el contrario, el lema que hicieron suyo nuestros neopaleoescolásticos fue el de los serviles catedráticos universitarios que un siglo y medio antes habían celebrado la restauración del absolutismo bajo el rey felón Fernando VII, proclamando a coro la consigna que decía «lejos de nosotros la funesta manía de pensar». Y, exceptuando, repito, cuantos casos sea de justicia exceptuar, la misión de los profesores de filosofía que padecieron los estudiantes de varias generaciones de la posguerra, incluida la mía propia, fue efectivamente la de alejar de nuestras mentes tan funesta manía, en lo que desearía creer, o por lo menos eso me gustaría esperar, que no tuvieron éxito del todo, ¿no? Pero eso es lo que ocurría, como he dicho, a nivel oficial y no refleja con exactitud lo que subterráneamente ocurría a nivel real. A ese nivel, afortunadamente, la continuidad con la filosofía de la anteguerra no había quedado totalmente interrumpida en el interior de España, donde, además del llamado exilio interior, en que se ubicarían por largo tiempo discípulos de Ortega como Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar o Manuel Granell, antes de pasar a engrosar ellos mismos, a lo largo de trechos más o menos dilatados de sus vidas, las filas del exilio exterior, además de sus exiliados interiores, tuvieron importancia decisiva destacadas figuras intelectuales como la de Pedro Laín, que, originariamente alineadas en el bando vencedor, tendieron desde el primer momento su mano a los vencidos y mostraron una honesta preocupación por restañar las heridas de la guerra y procurar la reconciliación nacional, siquiera fuese en lo relativo a nuestra vida cultural. Y ese fue asimismo el caso de Joaquín Ruiz Jiménez, efímero ministro de Educación Nacional y promotor años más tarde, ya desde la oposición al franquismo, de la revista Cuadernos para el Diálogo, en la que se materializaba de algún modo esa reconciliación. En la década de los 50,
y dentro de esa línea obtuvo una cátedra en la Universidad de Madrid, de la que sería fulminantemente destituido al cabo de un par de lustros, un amigo cercano a todos ellos como José Luis Aranguren, discípulo de Ortega y de Zubiri, así como de Eugenio d'Ors. Y como en tantas otras cosas, Aranguren sería un pionero en proclamar la necesidad de que la comunidad filosófica del interior recobrase la comunicación con los filósofos y con los intelectuales en general que habían marchado al exilio. En fecha tan temprana como 1953, cuando todavía no era ni siquiera catedrático, publicó Aranguren en la revista Cuadernos Hispanoamericanos un sonado artículo titulado La evolución espiritual de los intelectuales en la inmigración, que oficiaría a la manera de un manifiesto en ese sentido. Y a la pregunta que le hice en una larga entrevista que se publicó algunos años antes de su muerte en el retrato de Aranguren que confeccionamos para el artículo de lectores, su hijo Eduardo, José María Valverde y yo mismo, en esa entrevista respondería a mi pregunta sobre qué acogida tuvo en España y en América su propuesta de diálogo con los intelectuales del exilio. Aranguren respondería, lo siguiente, le cito. Sobre la acogida en España, quiero decir, en la España oficial, no podía hacerme demasiadas ilusiones, como lo prueba el rebuscamiento del propio título, en el que se aludía a los intelectuales exiliados como los intelectuales en la emigración, lo cual constituía una concesión por anticipado a la censura, toda vez que la simple mención del exilio resultaba intolerablemente malsonante y solo a lo largo del texto me permití introducir alguna vez que otra, de pasada, semejante expresión. La tesis de mi artículo era que, aunque separados por la guerra civil, los intelectuales españoles continuábamos formando una única comunidad y no podíamos ignorarnos mutuamente ni perseverar en la incomunicación. Pero hágase usted cargo, me decía, de que en aquellas fechas, todavía en 1953, los exiliados, y de manera señalada los intelectuales exiliados, constituían oficialmente lo que acostumbraba llamarse la anti-España. Entre estos últimos, en cambio, la acogida de mi artículo no pudo ser más favorable. Hubo una respuesta colectiva con un montón de firmas, publicada en Cuadernos Americanos de México, y recibí entrañables testimonios personales de Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Francisco Ayala, Juan Marichal y muchos otros. De entre los filósofos responderían muy positivamente mi antiguo profesor José Gaos, María Zambrano, Juan David García Vaca, José Ferrater Mora y un larguísimo etcétera. Como era lógico, aquí no se supo absolutamente nada de esa reacción, salvo, es de suponer, en las alturas oficiales, donde concluía Aranguren, estoy seguro de que no hizo ninguna gracia. Hasta aquí la respuesta de Aranguren. Entre los estudiosos hay un acuerdo generalizado en considerar ese texto de Aranguren como el comienzo de la recuperación del exilio filosófico en España. Pero, ¿qué puede querer decir eso de su recuperación? En un cierto sentido, si por recuperación se entendiese algo así como una restitutio in integrum, hay que decir que el exilio filosófico del 39 es hoy por hoy irrecuperable, tan irrecuperable como la recuperación de un órgano extirpado de nuestro cuerpo al cabo de un largo tiempo de efectuada la extirpación, con la agravante además de que dicho órgano habría sido trasplantado ya con éxito a otro cuerpo del que ha pasado a formar parte y del que no les dado separarse a su vez. Nuestros filósofos exiliados, su obra, sus discípulos, etcétera, ya no nos pertenecen, no pertenecen ya a nuestro país, sino son patrimonio de los respectivos países que los acogieron y los hicieron suyos, ayudándoles a arraigar en otra tierra, que es la razón profunda para llamarlos también nosotros transterrados, como lo quería Gaos. En un segundo sentido, si por recuperación entendemos llegar a conocer a nuestros filósofos exiliados, leer sus libros, editarlos o reeditarlos en España, estudiar su pensamiento e incorporarlo a nuestro acervo filosófico, eso no solo es posible, sino que es obligado hacerlo, puesto que se trata de un acto de justicia tanto para con ellos como para con nosotros mismos. Aunque de modo desigual, así se está haciendo desde hace ya bastantes años y especialmente desde la cancelación del espíritu rencorosamente fratricida de la guerra civil en un país al fin reconciliado, por más heridas que aún queden por cicatrizar, que desde luego quedan muchas, tras el fin de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones, puesto que todavía es mucho lo que queda por hacer en ese sentido, como lo demostraba, sin ir más lejos, el caso emblemático de la escasa difusión de la obra de Gaos entre nosotros que acabamos de mencionar hace un momento. Y hay todavía un tercer sentido del vocablo recuperación, en el que, en cualquier caso, habría de sernos dado no solo ya recuperar, sino contribuir a preservar lo que probablemente quepa considerar como el más genuino legado de nuestro exilio filosófico del 39, que es un legado que nos concierne y del que podemos beneficiarnos en no menor medida que nuestros colegas latinoamericanos, puesto que se trata de constituir con ellos, como vimos que proponía Villoro en pos de Gaos,
una auténtica comunidad filosófica transoceánica, algo, en definitiva, hecho posible, como dije, gracias a nuestros exiliados, puesto que nuestros exiliados, en efecto, nos ayudaron a redescubrir América, esa América, Iberoamérica, de la que Unamuno gustaba de decir que sin ella España no sería nada, y de paso también nos ayudaron a redescubrirnos a nosotros mismos, autocomprendiéndonos ahora como lo que cabría llamar la provincia europea de dicha América, la provincia europea de Latinoamérica, o, si se quiere, la provincia latinoamericana de Europa, autocomprensión que conduce a concebir a nuestra filosofía, la filosofía hecha en España, como simplemente un capítulo de la filosofía iberoamericana en general. El proyecto de constitución de una comunidad de los filósofos de nuestra lengua, a ambas orillas del Atlántico, era un proyecto gaussiano, de cuya puesta en marcha dan testimonio hoy esos primeros pasos que son los recientes congresos iberoamericanos de filosofía, como el plenario de Cáceres y Madrid, que yo citaba antes, o el también plenario de Lima en el año 2004, el congreso que han congregado a miles de asistentes de lengua española y portuguesa, así como los congresos sectoriales de filosofía de la ciencia y de la tecnología, Morelia en el 2002, La Laguna en Canarias este año, los congresos de ética y filosofía política, como el de Alcalá de Henares del 2003, congresos todos ellos auspiciados por la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que lleva ya editadas una treintena larga de volúmenes y que son ya, más que proyectos, realidades en marcha, constituyendo, lo repito, un capítulo importantísimo del legado de nuestro exilio filosófico y muy concretamente del legado de Gauss, que fue el primero en idearlos a través de su vida y de sus obras. Como se desprende de cuanto hemos dicho, España ha resultado ser tan legataria de esa herencia como Latinoamérica. Y quizás sea el momento de recordar ahora que, como Gauss escribiría en su libro ya citado Pensamiento en lengua española de 1945, la España del franquismo era para él, le cito, la última colonia española que permanece aún colonia de sí misma, es decir, la única nación hispanoamericana que del común pasado imperial se halla a la espera todavía de hacerse independiente. Como español, yo no sabría decir si al cabo de más de medio siglo desde que estas palabras se escribieron habremos sido capaces de conseguir semejante independencia, como tampoco sabría decir si nuestro flamante europeísmo no acabará desnaturalizándonos y arrebatándonos esa idea hispanoamericana que Gauss quería, esa identidad hispanoamericana que Gauss quería para nosotros, aunque sí que debo confesar que desde que leí su descripción no he conseguido arrancar de mi imaginario personal esa visión suya de España como un país hispanoamericano o latinoamericano, si se prefiere, varado en el extremo occidental de Europa, a la espera de que alguna marea tan improbable como bonancible le permita llevar a feliz término la travesía, más o menos de acuerdo con la inspirada fábula de la balsa de piedra, la changada da pedra, del novelista portugués José Saramago, aunque también gustaba de soñar que esa cultura hispánica podría acaso ayudarnos, tanto a nosotros como a ellos, a superar esa crisis de la modernidad y de la Ilustración en la que en buena parte ha consistido el siglo XX. Es decir, Gauss gustaba de soñar que de ese modo nuestro rezago respecto de la modernidad quizás pudiera convertirse en anticipación de esa trascendencia de la modernidad a la que se ha llamado la transmodernidad, término que prefiero por mi parte al de posmodernidad para dar a entender algo así como la hegeliana Aufhebung de la modernidad, es decir, su superación y su conservación a un mismo tiempo en lugar de su pura y simple liquidación posmodernista. Y pocos ejemplos de ese sueño lo ilustrarían mejor que la concepción de la razón práctica, que según Gauss habría de erigirse en alternativa frente a la desastrosa reducción de esa razón a aquellas variedades de la racionalidad que la despojan de todo contenido moral, como la racionalidad que se reduce a la determinación de los medios más eficaces de los que han de servirse los agentes para conseguir sus fines, lo que no impide a un ser humano utilizar instrumentalmente a otros seres humanos como simples medios, ni excluye que conciba su interacción con estos últimos como no más que el resultado de un cálculo de estrategias. Frente a estas variedades de la racionalidad que en el pensamiento contemporáneo han recibido las denominaciones de racionalidad instrumental y o racionalidad estratégica, características por su parte del homo economicus o del homo politicus, Gauss no perdió nunca de vista la perspectiva kantiana del homo moralis, del sujeto moral, para quien la persecución de los propios intereses, que es lo que en definitiva persigue la racionalidad, sea económica o política, la persecución de sus intereses ha de ser conciliada en todo caso con el respeto de, cuando no la cooperación con, la persecución de los intereses ajenos llevada a cabo por parte de nuestros semejantes, de acuerdo con esa variedad de la razón que se conoce en nuestros días
como razonabilidad, donde el par de conceptos racionalidad, razonabilidad, traduciría los pares respectivos que en inglés se llaman rationality o reasonableness, o en alemán Rationalität y Vernünftigkeit, teorizados en la filosofía moral reciente por ilustres representantes de esa filosofía como John Rawls o Jürgen Habermas, entre otros. Aunque no la llamara así, Gauss buscaría en algo parecido a esa razonabilidad un remedio a las insuficiencias de la racionalidad moderna o ilustrada, o de ciertas modalidades de esta última, racionalidad que por sí sola se halla lejos de garantizar que el progreso material hecho posible gracias a ella lleve sin más aparejado ningún progreso moral, como tampoco garantiza que el bienestar y la riqueza resultantes sean injustamente distribuidos entre todos los habitantes del planeta. Y Gauss creía encontrar una reserva inagotable de esa razón contraria, la razonabilidad, en el seno de la cultura hispánica, con su quijotesco desprecio de la moral del éxito y su anacrónico culto de virtudes tales como la compasión hacia los débiles o la altivez ante los poderosos o frente a los poderosos de este mundo. Y sobre tales bases, Gauss concluía en el libro que venimos glosando con la convocatoria dirigida a los países de nuestra lengua, la convocatoria a emprender un nuevo sueño de la razón que, lejos de producir monstruos, como el del célebre grabado de Goya, les indujese, como ya hemos anticipado, y ahora cito, a cooperar, dice Gauss, creativamente al advenimiento de nuevas y más justas formas de comunión en la razón. Algo que, por mi parte, yo no sé si será posible todavía o si habrá de serlo alguna vez, pero sí que estoy, en cambio, convencido de que es algo por lo que valdría la pena apostar, apuesta en la que, a mi juicio, se condensa la quinta esencia de lo que hemos venido aquí llamando el legado filosófico de José Gauss. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención y, desde luego, encarecidamente por su paciencia. Y eso es todo. Tenemos tiempo de contestar un poco, sí.